Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar los ejercicios de la semana número 11 del ciclo ordinario 2017-2. Bien, la primera pregunta que nos están proponiendo es una de completar enunciado. Tenemos nosotros que darle sentido completo a la frase completando el enunciado que aparece en la pregunta. La literatura peruana contemporánea. Bien, cuando hablamos de literatura peruana, nos referimos al conjunto de manifestaciones literarias desarrolladas en el territorio nacional desde el periodo prehispánico inclusive hasta la actualidad. Cuando hablamos de contemporánea, nos referimos a literatura del siglo XX hasta el siglo XXI. Es la literatura última que se ha creado. Recordemos que literatura peruana abarca manifestaciones orales, escritas, en castellano, en quechua y diferentes lenguas aborígenes. La escritura, la oralidad, la lengua que se escriba o que se componga oralmente no determina una mayor o menor calidad a priori de las obras. Eso debemos tenerlo claro. Nuestra literatura peruana es heterogénea y pluricultural. Se divide en tres etapas principales: la prehispánica, la colonial y la republicana. En la republicana hay siglo XIX y siglo XX, XXI. Hoy en día, al hablar de literatura peruana contemporánea, entonces nos referimos a la literatura republicana del siglo XX y siglo XXI. Bien, vamos entonces con esta noción a responder. En la primera nos proponen completar con presente el desarrollo de obras teatrales con intenciones evangelizadoras. Las obras teatrales con intención evangelizadora corresponden a la literatura peruana, pero a la etapa colonial, cuando aparece sobre todo el teatro quechua colonial. Esto se da, el teatro quechua colonial, entre mediados del siglo XVII y fines del siglo XVIII. Ahí aparecen los autos sacramentales en quechua inclusive. Así que no corresponde a literatura contemporánea. Se esfuerza por difundir ideas libertarias durante el proceso emancipador. El proceso emancipador se da desde fines del XVIII a inicios del XIX. Y sí, la literatura peruana en ese tiempo se compone de textos como cartas, epístolas, romances, sonetos, cuartetos inclusive que se escribían en las paredes al modo de grafitis, que difundían ideas libertarias durante el proceso emancipador, pero eso corresponde al periodo de la emancipación, que es la etapa final de la colonia, también es de la etapa colonial, al finales, así que tampoco corresponde al periodo contemporáneo. Manifiesta una drástica ruptura con la literatura de la época prehispánica. La literatura peruana contemporánea es reciente, la época prehispánica es antes de la colonia. Tenemos toda la literatura colonial, que abarca casi 3 siglos prácticamente, como una etapa de proceso en el que se va a desarrollar una diferenciación entre lo prehispánico y lo contemporáneo. Justamente la nacionalidad peruana se construye durante la colonia, así que esto no sería una drástica ruptura, sería algo progresivo, y tampoco una ruptura, porque en realidad muchos aspectos de la literatura prehispánica continúan hasta la actualidad, se han desarrollado, y tampoco correspondería esto a la literatura peruana contemporánea. Se caracteriza por la transculturación, esta palabra es importante, el sincretismo y la heterogeneidad, algo que hemos mencionado ya. La transculturación implica el trasvase de elementos culturales de la cultura autóctona prehispánica hacia la cultura hispánica y viceversa, es decir, implica el mestizaje, la asimilación de diferentes elementos culturales entre las literaturas que componen la literatura peruana, sobre todo la occidental y la andina. El sincretismo también implica la mezcla de elementos y la heterogeneidad, la diversidad de elementos constitutivos. Nuestra literatura peruana contemporánea es el producto de estos procesos. Finalmente, expresa una relación conflictiva entre la cultura andina y prehispánica, ¿no? La cultura prehispánica
es la base de la cultura andina, que es el producto del sincretismo y transculturación con la cultura occidental. Así que está mal esta. La opción es dedo, sin lugar a dudas. Vamos con la pregunta número 2 ahora. Esta pregunta se refiere a la interesante crónica epístola, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Aquí podemos apreciar uno de los dibujos que aparecen, uno de los gráficos que aparecen en esta famosa crónica. Recordemos que esta crónica se escribe a inicios del siglo XVII. El autor es el autorreferido, autoproclamado autor es Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena que aprendió el castellano, que apoya a extirpadores de idolatrías, apoya a escribanos de la época colonial y aprende a escribir con ellos. Sin embargo, su formación es bastante deficiente y utiliza el castellano, el quechua, el aymara, el latín para expresarse de una manera bastante peculiar en su texto. Inclusive escribe en español quechuizado, en español influenciado por la raíz quechua del autor, y todo esto hace de su crónica un documento valioso, porque expone la situación de un indio ladino que aprendió el castellano y quiere dominar la herramienta de dominio que es la escritura de parte de los españoles, para este dominio que tiene él, lograr cambios. La Nueva Crónica es una revisión de la historia del Tahuantinsuyo, la época también de la conquista, y el Buen Gobierno es una propuesta de gobierno para los nuevos territorios, donde se evite abusar de la masa indígena que está en extinción, se evite el mestizaje. Felipe Guamán Poma de Ayala aborrece el mestizaje, no lo ve como una opción. En esto se diferencia claramente de Garcilaso de la Vega, otro autor de la misma época, que es un famoso mestizo, que proclamaba su nombre mestizo como un beneficio en lugar de una humillación, como originalmente había aparecido la palabra. Bien, revisemos el fragmento y veamos también la imagen. Como son enemigo mortal de los indios, los dichos corregidores, y enemigo mortal de dichos padres y curas de las doctrinas, y muchos más de los caciques principales, todos los españoles son contra los indios de este reino, hay que considerar en esto mucho. Bueno, acá se nota los defectos de la redacción y también se notan las propuestas, a pesar de que está mal redactado. Habla de los corregidores, habla de los padres y curas doctrineros, que son pues, los enemigos de los mismos indígenas, inclusive los caciques, porque son herramientas de explotación hacia la masa indígena, son contra los indios de este reino, se refiere a la masa indígena. Hay que considerar en esto mucho, pues una frase que implica tomar mucha atención, darle mucho peso a esta calidad de ser los enemigos, enemigo mortal de los indios que tienen los citados personajes, autoridades. En la imagen encontramos al corregidor y al doctrinero golpeando al indio, humillando al indio, ¿no es cierto? A eso también tenemos que incluir a los caciques principales que apoyan al dominio hispano. Bien, en relación a la imagen y cita de la Nueva Crónica, ¿qué se puede inferir? O sea, nos piden una pregunta de eco que corresponde plenamente con la intención de la destreza cognitiva. Vemos una imagen, vemos un fragmento, entendemos que está mal redactado por las dificultades que tenía el autor y debemos inferir. Vamos a revisar en la A un rechazo al mestizaje que denota el caos colonial desde una visión indígena. Sí, efectivamente, Felipe Guamán Poma de Ayala expone esto en su Nueva Crónica, pero en este fragmento y en esa imagen no se ve esa idea. Está en la obra, pero no en el fragmento ni en la imagen. La organización social de la colonia dominada por los sacerdotes cristianos es una idea que aparece de manera indirecta, ya que menciona a los sacerdotes, a los padres y curas doctrineros, pero no indica que ellos dominen. Habla de los corregidores, habla de los caciques, que son los que abusan, pero no necesariamente los que dominan. La imagen también implica una imagen en que se expone abuso. Miren cómo está con esta vara golpeando al indio y con el pie pisándole en la cabeza. Es una humillación completamente evidente, pero no indica que ellos son los que gobiernan. Indica que ellos son los que abusan, o sea que hay una organización social.
pero en el dibujo y en el fragmento nos indica que ellos dominan, solamente abusan. Recordemos que el virrey era quien dominaba, y el rey en general, representado por el virrey, es el gobernante. Y justamente esta carta, esta nueva crónica de buen gobierno, que es una carta crónica, va dirigida al rey de España. Al rey de España, para que el rey tome cartas en el asunto y mejore la situación de los indios. Justamente se llama Felipe III es el rey de aquel entonces. Porque se supone que los reyes de España han dado leyes, cédulas reales en favor de los indios, que no son respetadas justamente por los corregidores, los curas, que humillan y le dan pues un trato, menoscaban el trato a los indígenas, no les permitían a los hijos de los caciques ser curas también, eclesiásticos, evitaban la educación entre ellos, etc., cuando las cédulas implicaban otra cosa. Incluso en las cédulas se menciona que los indios son vasallos del rey y no se les trata como tal, pues, o sea, es letra muerta, es papel mojado, y justamente es lo que critica Guamán Pomar Ayala. Entonces aquí no encontramos una alusión a que es dominada la sociedad colonial, que el abuso lo cometen ellos, pero no que dominan los sacerdotes. Aparte que aparecen los corregidores, que sería la autoridad civil, aparte de la religiosa. Los abusos a los que son sometidos los indígenas por parte de los españoles. Esto es muy evidente, sobre todo en el dibujo. En el texto se habla de eso, y el dibujo mucho. Así que vamos a tenerlo como clave, la C. Revisemos las otras también para desvirtuar. La idiosincrasia del mundo prehispánico y los colonizadores del 17. Bueno, el mundo prehispánico se menciona en una parte de la nueva crónica, especialmente en la primera, en la nueva crónica, pero no está en el fragmento ni en el dibujo. La propuesta de un buen gobierno a partir de los indios y nuevas autoridades. Eso se da en buen gobierno, en la segunda parte, pero no lo encontramos en el fragmento ni en el dibujo. La respuesta es C, sin lugar a dudas. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 3. Esta vez tenemos al Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que él es uno de los peruanos, uno de los mestizos iniciales de la identidad peruana, uno de los primeros peruanos, racialmente uno de los primeros mestizos peruanos, y en su propuesta de mestizaje armónico propone un inicio pues de nuestra identidad nacional. Gómez Suárez de Figueroa fue su nombre original, bautizado por su padre, un español, en el Cusco, en la ciudad donde él nació, hacia 1539. Sin embargo, a pesar de que el papá fue quien le pone el nombre y fue bautizado en el rito cristiano, fue educado en su primera infancia por su madre y la familia de ella. La mamá era una mujer indígena de una panaca muy destacada, la panaca que fundó Tupac Yupanqui, esta panaca importante de la que Huáscar había pertenecido incluso, así que es un indio de sangre real. Bueno, la mamá era una india de sangre real, una ñusta. Así que él armoniza también en su sangre la nobleza española, porque su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, era un aristócrata español y su madre era una panaca de sangre real. Bien, él escribe los comentarios de los incas a muy elevada edad, ya cuando estaba cerca del momento de su muerte, después de haberse formado de manera autodidacta como humanista, en un círculo humanista en Montilla, cerca de Córdoba, en España, donde él vivió desde los 23 años, estaba en España, ya en su madurez, después de haber sido militar inclusive varios años, se dedica a la erudición como rico heredero de su tío, Alonso de Vargas, quien le va a nombrar heredero de todos sus bienes, era un hombre muy adinerado, no tenía hijos, y el Inca Garcilaso, su tío, lo nombra heredero de sus bienes. Así que él, con esa comodidad económica, se dedica a aprender a leer en latín, leer en italiano, traduce, escribe crónicas, investiga y finalmente lanza su obra maestra, Los Comentarios Reales de los Incas, que tiene dos partes. La primera publicada en 1609 y la segunda en 1617, poco tiempo después de la muerte del autor, que fue en el 16. Vamos a revisar el fragmento de Comentarios Reales. Entendemos que es de la primera parte, ya que la segunda parte titula Historia General del Perú. Vamos a revisar el fragmento ahora.
Prevenido lo necesario, el día siguiente, que era el de la fiesta, al amanecer, salía el Inca acompañado de toda su parentela, la cual iba por su orden, conforme a la edad y dignidad de cada uno, a la plaza mayor de la ciudad, que llaman Huacaipata. Allí esperaban a que saliese el sol, y estaban todos descalzos y con grande atención, mirando al oriente, y en asomando el sol se ponían todos de cuclillas, que entre estos indios es tanto como ponerse de rodillas, para le adorar, y con los brazos abiertos y las manos alzadas y puestas en derecho del rostro, dando besos al aire, que es lo mismo que en España besar su propia mano o la ropa del príncipe cuando le reverencian. Le adoraban con grandísimo afecto y reconocimiento de tenerle por su Dios y Padre natural. Bien, en esta escena descrita por el Inca Garcilaso encontramos a la masa indígena dirigida por el Inca y las autoridades, las dignidades, en la plaza del Cusco homenajeando la salida del sol. El Inca Garcilaso de la Vega es católico. El Inca Garcilaso de la Vega propone el monoteísmo inca hacia el sol como una preparación para la llegada de la religión verdadera a los Andes, que es la religión católica. Él es conforme con la idea del providencialismo, es decir, que las decisiones de Dios siempre aparecen de manera adecuada a la masa humana que se vea afectada, es decir, los indios todavía no conocen la religión católica, pero para preparar el camino, los incas, o sea, la nación inca que domina los Andes, antes de que lleguen los españoles, ya estaban con la idea del monoteísmo. Y esto es una preparación porque Dios está preparando ese pueblo para recibir la religión católica. Eso es el providencialismo que aparece en la obra del Inca Garcilaso de la Vega. De acuerdo al fragmento anterior de Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, determine qué característica de las crónicas se puede apreciar. Las crónicas son textos bastante complicados de definir. Básicamente tratan de informar lo sucedido. Entonces pueden estar en verso, pueden estar en prosa, puede ser el informe de un eclesiástico, puede ser el diario de un soldado, la carta de un conquistador, la carta de un indígena quejándose ante el rey y proponiendo un nuevo gobierno, como vimos hace un momento con Felipe Gomán Poma de Ayala, o una crónica versada con muy buen manejo del lenguaje, una prosa exquisita como esta del Inca Garcilaso de la Vega. Todo eso puede ser crónica. La idea es que el mismo autor haya vivido la experiencia que está describiendo, el descubrimiento, la batalla, o que haya accedido a informantes de primera mano. En otras palabras, entrevistado a los protagonistas de los hechos. Veamos qué característica podemos encontrar en este fragmento. Vamos a ir del final hasta el principio. Desarrollo de una versión indirecta de las costumbres litúrgicas. Esta es una versión directa, porque el Inca Garcilaso está apreciándolo. Entonces, todavía en la época de los españoles se daban estas costumbres, se permitía todavía que se haga el rito hacia el sol. No es una versión indirecta de las costumbres litúrgicas, ¿está bien? Normalmente las crónicas daban referencia directa porque lo veían a los indios todavía haciéndolo o habían conversado con los protagonistas de estos hechos. Descripción detallada del culto religioso del Perú preincaico. Bueno, en el caso de la pregunta en la opción número D, descripción detallada del culto religioso, el Inca Garcilaso vive en la época colonial, ya no es preincaico. Alteración del orden cronológico en los recuerdos de cronista. No, las crónicas siempre son cronológicas. Eso es sine qua non de la crónica. Incorporación de manifestaciones diversas de la cultura incaica. Muy bien, esta sería la clave. Las manifestaciones de la cultura incaica son uno de los objetivos que tienen las crónicas, tratar de describir la cultura dominante previa a la conquista. Aparte que la mayoría de crónicas trata sobre los incas porque justamente la cultura inca es la que más se conoció, ya que era la época en la conquista, cuando ellos dominaban, y los cronistas acceden de manera casi directa a la cultura incaica.
El A, en cambio, nos dice carencia de visión crítica en el testimonio del escritor indígena. Bueno, en este caso no es un indígena, es un mestizo y no va. La opción va a ser con B de beso. Bien, acá tenemos en la pregunta número 4, verdadero y falso respecto al Inca Garcilaso La Vega y su obra. Diálogos de amor, traducida al italiano, aborda el tema del amor platónico. Eso es correcto. Recordemos que Diálogos del Amor está escrito, fue compuesta por Judá Abarbanel, cuyo seudónimo era León el Hebreo. Este es un escritor judío que escribió en italiano. La Florida del Inca establece la genealogía y parentesco del Inca Garcilaso. Esto es incorrecto. La Florida del Inca es una crónica de la conquista de la Florida, a la que llegaron los españoles buscando, entre otras cosas, la fuente de la juventud, una leyenda medieval. La genealogía y parentesco del Inca Garcilaso se ve en la genealogía de Garci Pérez de Vargas, otra obra del Inca Garcilaso. Esta es falsa entonces. La primera parte de Comentarios Reales aborda la historia del Perú incaico, es verdadero. Historia General del Perú pretende reivindicar la figura del capitán Garcilaso, el padre de nuestro autor. Eso es correcto. Marcamos la B, opción. Bien, tenemos otro fragmento de Comentarios Reales de los Incas. Creo que el tigre se llama Uturuncu, aunque el padre maestro Acosta da este nombre al oso, diciendo otoroncos, conforme a la corruptela española. No sé cuál de los dos engaña, creo que su paternidad. Bien, este fragmento está tratando sobre el dominio del quechua, la correcta traducción de las palabras quechuas. Compara la propuesta de Acosta, que es un cronista mestizo, ¿está bien? Está revisando a un cronista, que es el cronista Acosta, y aparentemente lo está corrigiendo, ¿no? Porque el tigre que se refiere después el felino, el tigre que se refiere es el felino de la selva que hoy en día llamamos otorongo, o jaguar también le decimos. Aquí el tigre le llaman uturuncu, aunque el padre maestro Acosta da este nombre al oso. Obviamente al oso hoy en día no le decimos otorongo, entonces parece que el padre Acosta se está equivocando. Entonces acá Garcilaso está en duda, ¿no? No sé cuál de los dos está mal. Yo creo que su paternidad, se refiere su paternidad al cura, al padre Acosta. En otras palabras, el Inca Garcilaso confronta su conocimiento del vocablo turuncu, atribuyéndolo al felino, con la designación que da el padre Acosta a un oso, en términos semejantes. Asume entonces que Acosta está equivocado. Respecto a la cita anterior, correspondiente a los comentarios reales, indica la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cita al padre maestro Acosta para respaldar su crónica del Perú? No. ¿Confiesa carecer de conocimientos que sí posee el padre Acosta? No, al revés, está corrigiendo al padre Acosta. ¿Recusa la autoridad del padre maestro Acosta, cronista español? Sí, lo está recusando. ¿Realiza una comparación entre el oso, el tigre y el otorongo? No. ¿El fragmento ilustra principalmente sobre la cultura americana? No, está hablando acá de la palabra, es la traducción del quechua al castellano. Opción es C. Recordemos que el Inca Garcilaso en toda la crónica siempre trata de establecer un dominio superior de él respecto del quechua de otros cronistas. Y es un afán polémico el que presenta ahí el Inca Garcilaso. Bien, esta pregunta 6 nos están pidiendo marcar el enunciado correcto respecto a la historia general del Perú, que sabemos que es la segunda parte de los comentarios reales. Denuncia la explotación de indios en la colonia. Eso no es correcto, no se centra en ello. Narra las conquistas de incas a otras naciones indias. Esto ocurre en la primera parte, en comentarios reales en sí. Critica el mestizaje porque representa el caos. Eso lo hace Felipe Guamán Poma de Ayala. El Inca Garcilaso está contento, o al menos promueve la idea de un mestizaje cultural y racial. ¿Incluye partes en aymara con apoyo iconográfico? No, eso lo vemos en Felipe Guamán Poma de Ayala y su crónica. Relata la conquista española del Tahuantinsuyo, esto es correcto. Y luego la conquista va a pasar a lo que es las guerras civiles entre los conquistadores, donde su padre ocupó un lugar protagónico
y fue acusado luego de traición al rey por ser amigo de Gonzalo Pizarro. Y esto es uno de los objetivos del Inca en esta segunda parte de su crónica suprema, lograr limpiar el honor de su padre respecto a esas acusaciones de traición. Vamos entonces con la pregunta número 7. Nos están preguntando sobre literatura quechua colonial. Recordemos que literatura quechua en sí es toda aquella creación literaria en lengua quechua. Puede ser prehispánica, colonial o puede ser republicana inclusive. En la actualidad todavía se hacen poemas en quechua y relatos en quechua, etc. Acá nos preguntan por literatura quechua colonial, la que iniciaría con la conquista, ¿no es cierto?, y terminaría con la emancipación. Con esa noción vamos a avanzar. Se desarrolla desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Tupac Amaru. Esto es incorrecto, ya que después de la rebelión de Tupac Amaru todavía se da la independencia, o sea, hay más, y antes del siglo XVII, ya desde fines del XVI, ya estaba ya la conquista, así que abarca más, y aquí sería falso, pues. La tradición quechua estuvo alejada de las influencias españolas, eso es falso, más bien el mestizaje también se produce en esta forma literaria, que es la literatura quechua. Las obras teatrales siguieron modelos de la comedia española del siglo de oro, esto es verdadero. Si no, revisemos Ollantay, 3 actos, predominancia del octosílabo, se ve al personaje típico del héroe, el rey, el príncipe, el rival del héroe, la princesa, el gracioso, en este caso Piquichaqui, que podemos corroborar plenamente en una obra emblemática como por ejemplo La vida es sueño. Así que sí sigue los modelos de la comedia española. Recordemos que comedia española se refiere a obra de teatro de España del siglo de oro. Comedia es el nombre genérico de obra de teatro de la época. Los sacerdotes españoles emplearon el quechua en sus sermones a los indios. Por ejemplo, Juan Espinosa Medrano hizo eso para lograr una mayor difusión de las ideas hacia los indígenas. La respuesta es árbol. Bien, para terminar, vamos a revisar un fragmento de Ollantay, este drama en quechua que probablemente se escribió hacia finales del siglo XVIII. Ollanta. Aquí tienes mi mano, alza, ¿en qué parte han puesto? Rumiasí, bajo mi techo, ¿quién te ha traído a presencia mía? Te haré dar ropa nueva, de mi pecho el puro afecto apreciarás un día, pero ¿cómo has caído en desamparo? Aquí se dirige al Rumiñahui, ¿está bien? Vamos a ver la clave. Refiere al alejamiento de Rumiñahui, uno de los mejores servidores del imperio. Bueno, alejamiento no especifica de quién, porque acá se está acercando Ollantay más bien. Refleja el poder flexible de Ollantay al perdonar a los enemigos de Pachacútec. El poder flexible. En este caso, Pachacútec es el que maneja un poder inflexible y Tupac Yupanqui, su hijo, un poder flexible. Ollantay simplemente tiene compasión de un ex amigo, bueno, un ex rival, digamos, que sigue siendo su amigo y que lo va a acoger en su fortaleza y que finalmente va a ser traicionado por él. Alude al intento de Rumiñahui a orden de Pachacútec para capturar a Ollantay. En este caso no es claro el fragmento, es decir, sabemos que es la intención secreta, oculta de Rumiñahui, pero eso no aparece en el fragmento. Rumiñahui se gana la confianza de Ollantay, quien desconoce su real intención. Esto es verdad, ¿no? Él está pensando que está llegando a refugiarse cuando en realidad está yendo a entrar a la fortaleza para abrir la puerta cuando se descuiden y se ha derrotado Ollantay. Expone la superación del conflicto interno y recuperación de un leal servidor. Esto aparece en el perdón de Tupac Yupanqui hacia Ollantay en la parte final de la obra, del drama. Así que la respuesta es D. Muy bien, chicos, hemos llegado así a la última pregunta, la pregunta 8 de la semana número 11 de este ciclo 2017-2. Los invito a dar like al video y sus preguntas, comentarios en el muro de Facebook. Hasta luego.